Es un gusto saludarles nuevamente, amables televidentes, radioyentes e internautas, aquí en este su programa donde estudiamos la lección de la escuela sabática. Sea bienvenido y bienvenida. Hoy tengo el gusto de desarrollar el estudio con mis hermanos Sergio Hernández y también Benjamín Álvarez. Buenos días, ¿cómo están? Bien, pastor, gracias a Dios. Aquí tenemos un privilegio de leer y estudiar la palabra de Dios por medio de la lección. Y pues qué bueno que la audiencia nos está escuchando y juntos hemos venido a estudiar la palabra de Dios. Amén. También contentos de tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con nuestros amigos que nos ven en las plataformas y llegar hasta sus hogares, y gracias a Dios por este privilegio que nos da. Amén. Amén. Pues vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos comprender lo que está revelado en la lección de hoy. Hermano Sergio, ¿qué le parece si de rodillas usted hace la oración? Sí, pastor. Si nos pueden acompañar, vamos a orar. Querido y buen Padre Celestial que moras en el cielo, Amén. muchas gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que cada uno de los que lo escuchemos y estemos presentes en esta lectura, podamos grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla por obra. Amén. Bendice a la audiencia, Señor, y que tus bendiciones sean con todos ellos y con nosotros. Amén. Lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo Dios continúa enseñando a su pueblo con las Sagradas Escrituras. Nosotros vamos a presentar ahora la Biblia como una luz que avanza. Nosotros vamos a mirar que prácticamente es como algo progresivo el conocimiento, el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hermano Sergio, ¿cómo continúa Dios revelando nueva luz a su pueblo según la Biblia? Pues vamos a ver un escrito está, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos oriente en esta lectura. Y podemos ver en nuestra Biblia, en Proverbios 4:18, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice de esta manera, Proverbios 4:18, dice la palabra de Dios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Creo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos está diciendo ahí que acerca de la senda de los justos, dice que va en un aumento y no es algo que queda estancado, sino que es progresivo. Asimismo, yo creo que se establece, ¿verdad?, en la palabra de Dios que el Hijo de Dios tiene que crecer espiritualmente cada día por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos años usted tiene de haber venido a los pies de Cristo? Pastor, el público va a saber cuántos años tengo, pero tengo 72 años. Y gracias a Dios, en mi juventud conocí al Señor, de 21 años. De 21 años. Y desde ese día, cuando usted vino al Señor a los 21 años, usted ha mirado que el conocimiento de la palabra ha sido así como la luz de la aurora. Claro que sí, pastor, porque cuando uno escudriña la palabra de Dios y hay algún conocimiento que llega a uno, tiene uno que investigar, ¿verdad?, para que ese conocimiento crezca y poder ampliarlo. Hermano Benjamín, ¿de qué manera tú has visto en tu experiencia cristiana que has crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? Bueno, yo he visto sí en realidad cómo Dios ha ido dando más luz a mi vida, porque cuando llegué a la iglesia yo me involucré en todo y trataba de estar pues bien involucrado en todo y tratando de llevar todo tal como Dios lo quería. Pero siento que ahora en día Dios me ha estado dando más luz
a pesar de que cosas que antes alguna vez ya había pasado por ahí alguna parte de la Biblia, y cómo Dios ha ido dándome más luz. No son cosas nuevas, son cosas que ya están ahí, pero como que para uno está hasta cierto punto que está como velado, que uno no lo puede discernir, pero a medida que el Espíritu Santo va abriéndole más espectros a uno va comprendiendo más en realidad cuál es la voluntad de Dios, y la luz se hace más amplia, y pues uno tiene más donde esparcirse, donde hacer la voluntad de Dios, y uno comprende más a medida que va estudiando más en realidad cuál es la voluntad de Dios y lo que es lo que Él quiere para nosotros. Ahora que estamos, hermano Sergio, en una iglesia de verdad presente, ¿usted ha visto como que hemos crecido más en el conocimiento de la palabra? Bastante, pastor, porque en realidad el conocimiento, desde hace mucho tiempo que yo conocí el Evangelio, ¿verdad? Siempre ha ido creciendo, ampliándose el conocimiento. Y sin embargo, duré por muchos años con ese conocimiento e investigando también, ¿verdad? Pero como que he descubierto una luz más. ¿Por qué? Porque ahora que he llegado a la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, ¿verdad? Ha sido una bendición muy grande para mí, y creo que el Espíritu Santo me ha guiado hasta aquí. Estoy convencido y he crecido espiritualmente y el conocimiento, ¿verdad? Entonces es una bendición adquirir el conocimiento por medio del estudio de la palabra de Dios, pero hay que estudiar. Amén. Efectivamente, hermanos, yo creo que todos los hermanos que están en diferentes iglesias de sostén propio, de la verdad presente, no me dejarán mentir de cómo han crecido en cuanto a la luz que hay en la palabra de Dios, cómo se les ha ampliado más esa luz, cómo ha brillado más ahora que, por ejemplo, estudian a la ley y al testimonio, cómo pues han profundizado en ese escudriñamiento de las Escrituras, y cómo pues sienten que la luz es efectivamente, como dice aquí, como la luz de la aurora que va en aumento. Así nosotros vemos que más todavía vamos a seguir aprendiendo, más todavía va a seguir la luz alumbrándonos, porque el camino del cristiano es de ir en una senda de luz, donde más y más y más va alumbrando el Señor a través de su palabra. El don profético, hermano Benjamín, ¿cómo nos lo dice esto? Dice consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 36, es una pequeña nota pero bien importante. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Muchas preseas están todavía esparcidas que han de ser juntadas para venir a ser propiedad del pueblo de Dios. Así que, pues, aunque hemos recibido mucha luz, pero aún falta todavía más verdades que recibamos, y falta todavía que se cumplan muchas otras cosas más que de las que están predichas, y que tal vez hasta pensamos que falta mucho tiempo, pero todo va en aumento, como lo dice el mismo versículo, que cuando amanece está oscuro, luego que el sol va saliendo, va llegando hasta que llega la plenitud del día y la claridad ya es total. Así que a eso nos va a llevar Dios ya dentro de poco, a darnos la completa luz que necesitamos saber para llegar a la salvación. Y hermano Sergio, ¿qué debemos hacer con tanta luz? Porque a esta altura, pues por la gracia de Dios, ya hemos recibido bastante luz. Tenemos una luz enorme. ¿Qué debemos hacer con esa luz? Según 1 Tesalonicenses 5:21. Si veamos que la palabra de Dios nos diga qué es lo que debemos hacer con esa gran luz. Y la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:21 dice la palabra de Dios de esta manera: examinadlo todo y retened lo bueno. Aquí podemos notar que la palabra de Dios dice que
me da a entender que tenemos que investigar. Hay muchas personas, pastor, que creen en lo que la gente le dice y eso lo guardan por muchos años sin investigar. Pero aquí podemos ver que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, digamos, es lo que debiéramos nosotros hacer para que, con esa luz que tenemos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que creen en lo que su pastor dijo o el líder de la iglesia dijo y no investigan. Y es posible que aún algunos de nuestra iglesia, ¿verdad?, no traten de estudiar y de investigar para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Hermano Benjamín, aquí Pablo está diciéndonos que hay que examinarlo todo. La figura del examen es la que viene aquí. Cuando tú ibas a la escuela y te sometiste alguna vez a algún examen, ¿cuál era tu actitud ante ese examen? ¿Cómo te esmerabas? ¿Cómo era tu forma de atender aquel examen? Bueno, recordando esos días de cuando estudiaba, en realidad se ve, ya a la hora del examen se ve quién ha estudiado y quién no ha estudiado. Porque algunas veces, tal vez uno por descuido, muchas veces por descuido, por negligencia, no estudia. Y está ahí como queriendo ver cómo hace para resolver ese examen. Y está difícil porque si no estudió, no va a saber qué poner. Y ahí es donde viene la trampa, que tiene que estar viendo si va la papeleta del otro o ver alguna forma cómo hacer trampa para copiar, para sacar una buena nota. En cambio, cuando uno ha estudiado, uno va seguro a lo que va y ya sabe que lo que está contestando es precisamente lo que el profesor está queriendo evaluar. Yo me recuerdo que cuando yo estudiaba bien y había, por ejemplo, 10 preguntas y había contestado 9 y la otra no la sabía, yo solo dejaba en blanco y entregaba la papeleta. A no estar ahí quebrándose la cabeza que cómo voy a hacer, si no la sabía, mejor entregarla. Pero ahí se ve cuando uno va preparado y responde bien el examen, pero cuando uno no está preparado, también ahí es cuando falla la prueba. Pero a la hora de hacer el examen, ¿eras tú muy cuidadoso en leer bien la pregunta, en saber lo que ibas a contestar, o a la ligera lo tomabas? Pues lo mejor es que tiene que saber uno es estudiar bien la pregunta. Y porque a veces le ponen a uno preguntas con trampa, o que llaman preguntas cauciosas. Entonces, si uno ha estudiado, en realidad detecta la trampa que el profesor quiere ponerle, y pues como va bien versado en lo que es el tema, va seguro a contestar. Pero lo mejor es estudiar bien la pregunta, no solo como decimos, dejarse ir por la impresión, sino que es de tomar tiempo para analizar bien la pregunta. Yo le estoy haciendo estas preguntas, hermanos, al hermano Benjamín, porque cuando de estudiar la Biblia se trata, cuando de examinarlo todo se trata, hermanos, estamos hablando de dedicarle a ese examen, número uno, la concentración del intelecto para poder evaluar bien el tema que se está examinando. Implica, hermano, ser cuidadoso. Un examen va siempre con esa característica de que se requiere de mucho cuidado, no se hace a la ligera. Entonces, cuando hablamos de la luz que ya tenemos, la Biblia nos dice que la examinemos, es decir, que la estudiemos, que la evaluemos, que la pensemos bien, que le dediquemos todo nuestro intelecto, que con mucho cuidado veamos para qué tenemos esa luz, por qué Dios nos ha permitido que la hayamos conocido, cuál es el propósito.
si ustedes notan entonces, contestando la pregunta, ¿qué debemos hacer con la luz que tenemos? Número 1, examinarla, y número 2, retenerla. Porque dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinar y retener es lo que nosotros tenemos que hacer con la luz. Hermanos, por ejemplo, deberíamos nosotros, con mucho cuidado, examinar el tema de la reforma pro salud, por ejemplo. Con mucho cuidado deberíamos examinar las profecías bíblicas. Con mucho cuidado deberíamos examinar todo lo que tiene que ver con la doctrina de la verdad presente. Deberíamos dedicar, hermanos, tiempo a esos fundamentos bíblicos, a esos hitos, a esos pilares de la fe adventista. Deberíamos nosotros, con mucho cuidado, dedicarle tiempo al examen de esos pilares y retenerlos. Es decir, hermanos, apreciarlos. Y por supuesto yo le agregaría algo más, y es compartirlos, darlos a conocer a otros. Bueno, cuando uno hace eso, de examinar lo que uno cree, de examinar las verdades que lo hacen a uno lo que es. Cuando uno hace eso, hermanos, uno encuentra que está bien parado, como dicen, en una plataforma firme. Uno encuentra que no hay nada que temer, porque uno está bien fundamentado en lo que cree. Por eso el don profético, hermano Sergio, si quiere leer para nosotros ahí en las notas biográficas de Elena White, página 216, las primeras 3 líneas, y lee para nosotros qué dice la sierva del Señor, Elena White. Dice la sierva del Señor de esta manera: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ahora que usted está en la iglesia de Advenimiento y mira en qué estamos parados, y mira la fe que profesamos, y ve los fundamentos bíblicos en los cuales nosotros nos basamos para proclamar la verdad, yo le pregunto, ¿a usted le da seguridad estar donde está, o le da temor de que hacia dónde va? Hay dudas. Realmente, dígame, ¿cuál es su sentimiento o su percepción del lugar donde está? Pues la sierva del Señor dice, ¿verdad?, que no debemos temer al futuro, porque podemos ver el pasado, cómo Dios ha guiado a su pueblo, ¿verdad? Y ahora este es su pueblo. Entonces, ¿por qué temer, verdad? Si hemos visto el pasado, cómo condució Dios a su pueblo y cómo lo está conduciendo actualmente. Entonces, digamos, yo estoy convencido que este es el pueblo de Dios, que es depositario de sus verdades que tiene para proclamar al mundo, y estoy muy seguro, pastor, gracias a Dios, porque he comprobado que no hay otra verdad como esta verdad presente. Hermano Benjamín, ¿alguna vez has escuchado o tú llegó a tu mente algún temor de hacia dónde podíamos ir nosotros como iglesia de Advenimiento con lo que es el mensaje adventista, pero que ahora cuando tú lo examinas en lo que estamos, cómo lo hacemos, en lo que nos fundamentamos, pues no te da ningún temor porque nos ves que estamos en la plataforma de la verdad? ¿Qué te da a ti ahora que ya hemos caminado ya 7 años como iglesia? Sí, a veces yo me pongo a comentar con mi esposa y pues con el pastor tenemos años de ser amigos, y le digo, yo veo que cómo Dios nos va guiando en esto, y se ve la mano de Dios dirigiendo este movimiento, este grupo.
Y lo que yo veo es cómo es que Dios nos está guiando siempre apegado a espíritu de profecía, a Biblia, al espíritu de los pioneros. Y yo le comento una vez a mi esposa y le digo, si algún día yo viera que mi amigo Orlando va por otro camino que no es el que traza la Biblia o el espíritu de profecía, y que va con cosas de que no están pues de acuerdo a la verdad, no porque es mi amigo yo seguiría en esto. Y por eso a mí me motiva cómo es que Dios ha ido guiando este movimiento. Y en realidad nos ponemos a pensar, tanta luz que tiene Dios y nos la va dando. Y el problema es que no queremos vivir en la luz que nos va dando Él a veces. Entonces por eso es que como que viene más luz, pero no penetra en nosotros porque la que ya tenemos no la vivimos. Entonces ahí como que hasta cierto punto nosotros mismos nos vamos como frenando o limitando con todo lo que Dios quiere darnos. Y yo veo que estamos en lo correcto. Yo siento que estamos bien. Y yo sinceramente nunca he tenido duda en cuanto a esto. Amén. Estamos haciendo estas preguntas y estamos dando estas respuestas porque dice aquí de que no debemos temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Y esto está en respuesta a la pregunta ¿qué debemos hacer con la luz que tenemos? Que es examinarla y retenerla. Cuando nosotros examinamos como Iglesia Advenimiento lo que creemos, en lo que nos basamos y encontramos que es el adventismo histórico, el adventismo verdadero, el adventismo ese que nos heredaron nuestros pioneros. Cuando nosotros examinamos la luz en la cual estamos, no tenemos miedo. No tenemos miedo de ser arrastrados por vientos de doctrina. No tenemos miedo de ser arrastrados por apostasías, porque por la gracia de Dios estamos bien parados en la plataforma de la verdad. Y ninguno de los que estamos en esta iglesia, los que lideramos, los que estamos como miembros, estamos queriendo dar cabida a corrientes teológicas, a vientos de doctrina, como ya dije, ni mucho menos entrar en alianzas ecuménicas. Cuando analizamos la luz, cuando la escudriñamos, cuando nosotros la examinamos, nosotros decimos, quedémonos con esto, retengámoslo porque esto está bueno. Así nosotros concluimos cuando se trata de examinar la luz que ya tenemos. ¿Qué nos sigue diciendo el don profético al respecto en la siguiente nota? El evangelismo, la página 266, dice: muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Quitan los hitos antiguos y como resultado son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. Estaba yo viendo esta palabra, no me había quedado tan clara la palabra hitos, y buscando en cuanto a una definición de esta palabra, dice que son como hechos importantes. Entonces para nosotros serían la forma como es que Dios ha ido dando la luz a nuestros pioneros, como por ejemplo el chasco de 1844, siento yo que es un hito, cuando se dio la verdad en cuanto a la reforma pro salud. Se ha dado tantas verdades, entonces siento que eso es lo que deberíamos, y eso es lo que realmente estamos haciendo, tratando de mantener el espíritu de los pioneros para que la iglesia se mantenga como aquellas verdades que están siendo ahora por muchas congregaciones, que están siendo hasta cierto punto enterradas, como los escritos de la hermana Elena en muchas congregaciones ya no están siendo usadas, y nuestra iglesia nació siendo fundada en el espíritu de los pioneros porque Dios la guió de esa forma, pero la gente ahora está siendo hasta cierto punto metida en temor de que no hay que estudiar esos libros rojos y la Biblia sola, pero aún así, si es la Biblia sola, no la queremos estudiar, como dice esta nota. Muchos conocen tan poco de sus Biblias que son llevados de un lugar a otro por cualquier viento de doctrina, y ese es el problema cuando no estamos bien fundamentados, es porque no estudiamos. Pero si cuando una palabra no lo entendemos, un tema no lo entendemos, tenemos que profundizar, a sacarle el máximo provecho y hasta que ese tema nos quede claro, para que estemos cimentados en lo que estamos oyendo, en lo que estamos viviendo. Así es, de esta manera entonces nosotros
estamos, por la gracia de Dios, en esta luz, y cada vez que la examinamos, pues buscamos que si está apegada a los hitos antiguos, si está apegada a esa fe que una vez fue dada a los santos, y cuando vemos que sí, pues damos gloria a Dios, y por supuesto nos afianzamos más en esta verdad. ¿Qué más nos dice el don profético en la siguiente nota? Sí, la siguiente nota, la sierva del Señor en Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 26, dice lo siguiente: es preciso no debilitar ningún aspecto de la verdad que ha hecho al pueblo adventista del séptimo día, lo que es, tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios ante el mundo. O sea que esto nos exhorta, ¿verdad? Y debemos estar convencidos del mensaje que tenemos, ¿verdad? Y los hitos que están registrados, que en realidad, ¿verdad? Tenemos una doctrina verdadera, que Dios está guiando a este pueblo, y debemos afianzarnos en ella, ¿verdad? Con fe, porque pues en realidad dice que estos principios tenemos que comunicarlos al mundo, ¿sí? Y pues yo digo que estamos seguros de estas verdades porque son un escrito está. Nos basamos a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Entonces queremos nosotros anunciar este mensaje porque es un mensaje verdadero y estamos seguros de ello, pastor. Amén. Nosotros como adventistas del séptimo día, no corporativos porque no pertenecemos a la conferencia general, pero sí pertenecemos al mensaje adventista 100%. Nosotros estamos, hermanos, examinando la luz, y cuando vemos la luz que hemos recibido, estamos empeñados en retenerla. Esto viene prácticamente a contrarrestar lo que está ocurriendo en muchos lugares ya. Hay muchas partes donde los hitos, donde los pilares de la fe adventista se están debilitando. Hay, lamentablemente, en algunas iglesias de la corporación adventista, donde los pilares de la fe adventista los están debilitando. Se está hoy en día optando por un mensaje light, un mensaje de prosperidad, y el mensaje distintivo adventista se está dejando a un lado. Cuando nosotros examinamos la luz y vemos lo que se está haciendo en muchas partes, nosotros elegimos retenerla, porque Pablo dice: examinen y retengan. Eso es lo que estamos haciendo con la luz. Miren ustedes cómo lamentablemente aún en el mundo adventista se ha aceptado ya este asunto del homosexualismo. En muchas partes, hermanos, esto se está viendo normal en iglesias corporativas, y así sucesivamente. Nosotros nos quedamos sorprendidos de ver cómo los principios, por ejemplo, de las normas cristianas están por el suelo. Muchos adventistas con joyas, pintados, empantalonados, las mujeres, hermanos, tirados por el suelo las normas. Cuando nosotros examinamos la luz, nosotros decimos: retengamos la luz que hemos recibido del mensaje. Y hermanos, así vemos de que no debemos debilitar ningún aspecto de la verdad, sino que más bien debemos fortalecerlo. Y como Advenimiento TV, y como Radio Advenimiento, y como Iglesia Advenimiento, ahora que estamos haciendo este examen de la luz que hemos recibido, vamos a seguir, hermanos, comprometidos con estas verdades. No vamos a darle cabida a ningún viento de doctrina, ni a flexibilizar el mensaje. Daremos el mensaje en los términos en que ha sido dado. El de los 3 ángeles lo proclamaremos tal como está escrito, y nos mantendremos como un pueblo peculiar. Porque eso es lo que hay que hacer cuando de examinar la luz se trata. Estamos examinando
Y estamos viendo lo que está ocurriendo en otras partes. Y nos quedamos sorprendidos de ver que no parece el pueblo remanente lo que está haciendo en muchos lugares. Cuando examinamos la luz, nosotros elegimos como iglesia de advenimiento mantenernos del lado de la verdad, aunque se desplomen los cielos. ¿Qué sigue diciendo la siguiente nota? Antes de la otra nota, estaba pensando ahorita que el pastor comentaba esto. Nada menos ahora estaba viendo un comentario del pastor Bor en cuanto a esto, que dice que los que están ahora aceptando el homosexualismo fueron las primeras iglesias que comenzaron a elegir mujeres pastoras. Entonces ahí la verdad cómo se va minando, y el diablo sabe dónde va flaqueando, y ahí él va tratando de minar más y meter más temas de los que él quiere que se acepten ahora en día. La siguiente nota es en inglés, creo que es Consejos de los Escritores y Editores, en la página 31 y 32. Dice, cuando el poder de Dios da testimonio de lo que es la verdad, esa verdad debe permanecer por siempre como la verdad. No debe mantenerse suposición alguna, contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán algunos y otros más con nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo es que iglesias están permitiendo tanta cosa? Es porque el diablo está minando la fe de los propios dirigentes. Y media vez van entrando a terrenos peligrosos de donde el diablo quiere llevarlos. Ahí él los va encaminando hasta que ya después, como la misma Biblia dice, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por eso es importante, como hemos dicho en esta lección de este día, retenerlo, examinarlo todo y escudriñar para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Está de moda ahora de que, como dice un dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Está de moda ahora de que las iglesias como que todas van por el mismo camino, el camino de la apostasía, el camino de la mundanalidad, el camino donde los principios, en vez de ponerlos en alto, se están tirando por el piso. Es tremendo cuando uno pues ve ahí en las redes sociales lo que están haciendo en diferentes lugares. No hay nada de mensaje, los tres ángeles, no hay nada de verdad presente. Lo que hay es un mensaje ecuménico, música ecuménica, no hay nada de peculiaridad. Entonces, cuando uno ve lo que se está haciendo con la luz, uno dice, la verdad, si yo estoy dentro de la luz verdadera, no debo temer. Pero si yo ando allí acariciando ese tipo de corrientes, debo tener temor porque voy a terminar apostatando. De manera, hermanos, que yo quiero animarles ahora a todos los adventistas del séptimo día, pero de corazón, a que examinen la luz que tienen. Y si ven que su iglesia se está apartando, y si ven que su pastor la está apartando, hermano, retenga usted la verdadera luz, manténgala en alto y también déla a conocer. Y ya en este aspecto de déla a conocer, ¿qué preparación necesitamos para la obra de evangelizar, por ejemplo, según Hebreos 5, hermano Benjamín, 11 al 14? Hebreos 5, 11 al 14, dice, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está de lo que estábamos comentando al principio, de que muchas iglesias
tienen un mensaje liviano porque los miembros son tan difíciles que si se les habla, por decir, de una reforma en el vestir y se les dice a las muchachas que ya no lleguen de falda corta, que no lleguen pintadas, que no lleguen en pantalones, se van a ir y el ministro o el dirigente tiene miedo de que estas personas al irse se van a molestar y ya no va a haber ingresos, ellos no van a dar diezmos, ya va a haber menos personas en la iglesia. Entonces ese es el problema de que a la gente se le está alimentando nada más con pura leche, puro alimento livianito, como si fueran bebés, y nunca se les alimenta con alimento sólido, valga la redundancia, con comida sólida, como son los temas ya fuertes de lo que en realidad debemos vivir como verdaderos hijos de Dios, de la verdad presente, de los temas que se están tratando hoy en día en la verdad presente, porque eso a mucha gente le molesta, o lo siente muy pesado, o lo siente muy difícil, y entonces el dirigente nada más le va tocando el hombro, y ahí la va llevando el miembro, nada más con una vida mediocre, liviana, sin nada profundizar en nada de lo que en realidad Dios quiere que llevemos, que cumplamos, que es la pura verdad de la palabra de Dios, y eso lo que a las iglesias la está llevando a, no están fundamentadas en ninguna doctrina en realidad, y son llevados por cualquier error. ¿Qué le parece, hermano Sergio, acerca de esto que el apóstol Pablo está presentando como preparación necesaria para pues predicar el evangelio? Responde Hebreos, ¿verdad?, la palabra de Dios, y en realidad quiere decir que tenemos que estudiar, que perseverar en el estudio para aprender más. Y como la lección dice, ¿verdad?, al principio, que esa luz tiene que ir avanzando, ¿verdad?, tiene que ir progresando en nuestra vida espiritual para llegar al conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque el que no lo hace, aquí dice el apóstol, ¿verdad?, que siempre vamos a estar tomando leche y nunca vamos a poder comer cosas sólidas, ¿verdad? Y buen ejemplo. Ahora, si Dios nos ha escogido para enseñar, tenemos que aprender más, tenemos que estudiar la palabra de Dios, ser diligentes en el estudio de la palabra para poder crecer y no ser siempre niños, ¿verdad? Y de esa manera estaremos capacitados para poder enseñar a otros, porque hoy en la actualidad mucha gente pues se lleva por el viento de doctrina, ¿verdad?, se deja llevar porque no está bien cimentado en la palabra de Dios. Interesante que la proclamación, por ejemplo, del Evangelio eterno de Apocalipsis 14, ese mensaje de los 3 ángeles, mucha gente no está capacitada para darlo, ni siquiera lo conocen, debido a que, como decía aquí mi hermano Benjamín, solo se le está dando lechita al pueblo, no se le está dando el alimento adecuado. A esta altura, dice Pablo, nosotros maestros deberíamos de ser ya, dice. Es decir, personas preparadas para poder dar el evangelio. Pero no lo damos porque nunca estamos preparados. Pues ¿cómo vamos a estar preparados si todo el tiempo, pues, lo que nos dan el pastor en la iglesia, allí en el púlpito, es puro alimento para bebé? Entonces aquí está diciendo el apóstol, no, dice él, de cara a lo que deberíamos de ser ahora, ya maestros, pues lo que tenemos que comer, dice, es comida ya sólida. Eso es parte de la preparación para dar el mensaje, como por ejemplo el fuerte pregón que se ha de dar cuando el Espíritu Santo se derrame. Solo vamos a darlo en la medida en que nos preparemos desde ahora con ese alimento sólido y donde también pues el Señor nos capacite para que como maestros enseñemos. ¿Qué le parece si lee la nota final de la Review and Herald del 4 de septiembre de 1888? Sí, y la sierva del Señor dice de esta manera: debemos a través de la ferviente oración y de escudriñamiento profundo y sincero, establecernos, fundarnos, arraigarnos y cimentarnos en la fe, sabiendo cada uno por sí mismo de que tenemos la verdad. Si estamos así establecidos, no nos apartaremos de la fe cuando seamos examinados y probados, como algunos lo han hecho. O sea que estamos
en momentos críticos, ¿verdad? Y creo que la mayoría podemos ser probados, pero si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, es fácil que flaqueemos y nos apartemos del camino. Pero la sierva del Señor, ¿verdad?, dice que debemos conservar esa verdad. Es una verdad que tenemos, ¿verdad?, y que afirmarla y proclamarla, porque el fuerte pregón, ¿verdad?, tiene que darse con poder. Y como usted mencionaba, ¿verdad?, muchos tal vez no conocen a fondo el mensaje y por eso mismo no sienten la necesidad de proclamarlo. Pero conociendo bien y viendo bien las profecías y el tiempo que estamos viviendo y la urgencia de predicar este mensaje, ¿verdad?, esto nos prepara aún más. Amén. Bueno, amigos televidentes y radio oyentes, llegamos al final del estudio. Bajo este subtítulo, Luz que avanza, nosotros hemos visto que la palabra de Dios es pues una luz que brilla como la aurora y que debemos, por lo tanto, ir avanzando y avanzando con esa luz, pues caminando en ella, pero también pues examinar la que ya tenemos y retenerla, porque muchos no la están reteniendo. Dios nos ayude para que nosotros, hermanos, apreciemos la luz que hemos recibido, tanta luz que tenemos como iglesia de verdad presente. Yo creo que los de la iglesia Advenimiento, si me están escuchando algunos hermanos, podrán ver que realmente tenemos una vastedad de luz, con la cual, hermanos, a esta altura, maestros deberíamos de ser ya, y preparados para enseñar a otros. Así que, hermanos, examinemos la luz que ya hemos recibido, apreciémosla, andemos conforme a ella y, hermanos, retengámosla, pero al mismo tiempo démosla. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y le agradecemos a Dios por esta luz y que nos ayude a andar en ella. Vamos a rodearnos. Padre nuestro que moras en los cielos, muchas gracias por la luz que nos has revelado. Amén. Hemos visto hasta ahora cómo por tu gracia ha crecido esa luz. Ha avanzado tanto, Señor, alumbrándonos alrededor, que nos sentimos por tu gracia seguros en la plataforma de la verdad. No tenemos ningún temor, Señor, cuando vemos la luz en la que estamos, porque vemos que estamos en la luz de la verdad. Hoy te pedimos que nos ayudes a permanecer en esta luz, que nos ayudes, Señor, a retenerla, que nos ayudes, Padre, también a proclamarla, que nos capacites tú, oh Señor, que nos prepares cada día con más luz, con más, Señor, muestras de la sabiduría tuya, que nos eduquemos más en tu palabra, porque sin duda, de esa manera, como maestros, educaremos también a otros. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy en cuanto a la luz de la verdad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.